Para los que me traicionaron. Capítulo 3. La venganza es dulce y adictiva. El corazón de Ariana latía con fuerza tan rápido que le parecía imposible mover los dedos sin torpeza. Ella cerró los ojos con fuerza. La sensación de que sus labios eran tragados por los de Dante era tan nueva, tan abrumadora. Era una experiencia tan desconocida que le nublaba la mente. Cuando el beso terminó, un suspiro se escapó de sus labios. Ariana López. La voz de Dante, áspera y baja, le rozó la oreja. Ariana se mordió el labio inferior. Había escuchado su nombre miles de veces, pero de sus labios sonaba diferente, casi prohibido. No, ahora eres Ariana Heijenberg. La sonrisa de Dante fue apenas un movimiento en sus labios, pero bastó para revelar satisfacción. Su pulgar se deslizó por su labio inferior, dejándole una leve marca. Escucha con atención. La venganza es dulce, pero también es muy adictiva. Créeme, lo sé. La mente de Ariana se llenó de imágenes. Dante, el hijo ilegítimo que había sobrevivido a la guerra, derrotado a sus hermanos y eliminado a todos los ancianos que se le opusieron para convertirse en duque. Sí, si alguien podía hablar de venganza era él. ¿Cómo se habría sentido al pisotear a quienes lo despreciaron? ¿Se regocijó mirando desde la cima? ¿Tembló de rabia, de triunfo o de vacío? El segundo beso fue mucho más corto, pero igual de ardiente. Ariana sintió que su corazón se encendía, se rindió incapaz de oponer resistencia. Sin embargo, Dante se apartó dándole unas suaves palmaditas en la mejilla. Sería un golpe para mi orgullo abrazar a una mujer cuya mente está en otra parte. Ariana se quedó inmóvil. Ariana, tienes que comprender que ahora tu realidad es estar aquí. Entonces lo entendió. Desde que había entrado en esa habitación, su deseo de venganza había desaparecido de su cabeza por un instante. Eso nunca había pasado desde el día en que murió y volvió. Ariana había visto su relación con Dante como una transacción en la que ninguno salía perdiendo, pero toda su ayuda se había convertido en una deuda que pesaba sobre ella, y ese pensamiento la acompañó hasta el día siguiente. El rostro de Dante nunca abandonó su cabeza. Lucas ya estaba de mal humor por no poder contactar a Ariana, pero fue la portada del periódico lo que terminó por enfurecerlo. La imagen de Ariana sonriendo se hizo trizas. Ella se había casado con otro hombre. Lo había abandonado a él. Lucas había sido optimista por un tiempo después del compromiso roto. La razón era sencilla. Hasta hacía poco el amor de Ariana por él había sido inquebrantable. Cuando intentó manipularla y fracasó, su confianza se resquebrajó un poco, pero pronto encontró un nuevo plan. Convencería a Ariana de que Elena había sido quien lo sedujo, y si era necesario se arrodillaría, lloraría si hacía falta, todo con tal de alejar a Ariana de ese hombre, sin importar el método. Sin embargo, en ese momento, un ruido afuera de su estudio llamó su atención, y cuando salió al vestíbulo, que era un caos, Lucas se tensó. Su madre gritaba fuera de sí mientras que varios guardias reales la apartaban sin dificultad para luego anunciar que Lucas Pettigrew había sido acusado de adulterio forzado y debía ser llevado para ser interrogado. Y antes de que pudiera reaccionar, los gendarmes aprovecharon su desconcierto para sujetarlo por los brazos. La marquesa se desmayó al ver cómo se llevaban a su hijo, pero de nada sirvió. Entre gritos y lágrimas, Lucas fue arrastrado fuera de la mansión. Elena López era una maldita perra vengativa y traicionera. ¿Acusarlo de forzarla? ¿Cómo se atrevía? Todo siempre fue consensuado, pero más allá de eso, ¿cómo diablos consiguió a Elena el apoyo de 35 nobles para acusarlo? Fue entonces que el repiqueteo de unos tacones interrumpió sus pensamientos y Lucas se quedó sin aliento. Era Ariana. Hola, Marqués. Saludó a Ariana con una leve sonrisa, pero algo era distinto. Había en ella una seguridad que nunca antes había mostrado, y Lucas se aferró a las rejas. Por fin muestras tu rostro. ¿Sabes cuánto tiempo te he buscado? Los investigadores están registrando la mansión Pettigrew. Interrumpió Ariana con calma. Lucas se quedó pasmado antes de intentar hablar, pero se quedó nuevamente con la boca abierta cuando escuchó a Ariana decir: yo testifiqué en tu contra. Sonrió ella un poco más. Verás, declaré que vi al marqués abusar de Elena en esa mansión y que las pruebas se encuentran en el jardín de la azotea. Lucas sintió como algo helado le recorría la espalda, pero entonces Ariana continuó: por supuesto, eso no significa
significa que realmente haya pruebas de tu relación con Alena, pero eso nunca fue lo importante. Verás, durante el registro del invernadero en la azotea encontraron algo mucho más interesante. Lucas se quedó mudo sabiendo exactamente a lo que se refería Ariana. Sí, su libro contable secreto. Verán, mantener una casa noble de gran tamaño requería dinero y no solo reputación y conexiones. No fue únicamente por prestigio que la familia Peregrín conservó su estatus y sus tierras sin quebrar. El antiguo marqués había utilizado métodos simples y muy efectivos, pero totalmente ilegales. Expulsó a los granjeros arrendatarios y los reemplazó por esclavos extranjeros. El uso de esclavos estaba prohibido en el imperio, pero en las regiones más alejadas del control imperial, la ley podía torcerse. Los productos agrícolas y textiles producidos por los esclavos no se registraban en los libros oficiales. Pero, ¿cómo es que Ariana sabía todo eso? En su vida pasada fue ella quien llevó esas cuentas. Pero la razón no fue porque Peregrín confiara en ella, no. Fue solo porque querían que alguien asumiera la culpa si algo salía mal. Y no importaba cuánto lo pensara. Ariana sentía que no había muerto el día en que el auto de Edward la atropelló. Ella ya había muerto mucho más antes que eso. Los gritos amenazantes de Lucas la sacaron de sus recuerdos. Ariana lo miró en silencio antes de inclinarse un poco y decir: provocarme no servirá de nada, Marqués. Ni siquiera he usado todo lo que tengo en las manos para hundirte. ¿Sabías que tu madre ha pedido préstamos últimamente? Las finanzas familiares están tan deterioradas que tuvo que recurrir a préstamos privados para mantener las apariencias. Lucas negó con la cabeza, aunque en su mente la duda se filtraba lentamente. Por supuesto, tu santísima madre escogió la compañía de la tasa más baja de interés, pero eligió una que resultó ser la fuente de financiamiento de la Liga del Amanecer. Lucas se quedó helado, no, petrificado. De hecho, sintió que se cagaba encima. ¿Por qué? Porque la Liga del Amanecer era una organización de traidores que apoyaba al príncipe destronado, y si la gente se enteraba de eso, su familia estaría arruinada, o peor que eso. No obstante, lo que Lucas no podía creer era que Ariana hubiera descubierto eso y lo estuviera usando en su contra. La Ariana que conocía habría corrido a él en busca de explicaciones, con esos ojos inocentes, pero la mujer frente a él parecía un depredador. ¿Fue él? ¿Fue ese bastardo de Heisenberg el que te dijo que hicieras todo esto? Ariana dejó escapar una risita. Es muy agradable verte en tanta negación, Marqués, dijo ella, haciendo que la furia de Lucas saliera por botones en un lamento casi febril, gritando que él fue el primero en reconocerla, quien la sacó de esa esquina donde se escondía. Si no fuera por mí, tú y tu familia seguirían en la miseria. Yo te reconocí y te amé primero. Soy mejor que ese... Amor, la voz de Ariana cayó como hielo. No, lo que me diste fue una fruta podrida que parecía apetecible por fuera, pero fue tan repugnante que tuve que escupirla en cuanto la probé. Lucas la miró con los ojos abiertos de par en par mientras Ariana se daba media vuelta y se alejaba. De nada sirvió que él la llamara o golpeara las barras de la celda. Ella nunca se detuvo. Mientras tanto, en el Palacio Imperial, el emperador chasqueó la lengua y se dejó caer en el trono. Su mirada se dirigió entonces al hombre frente a él. Ay, Dante Heisenberg, el aleteo de tu mariposa ha desatado una tormenta. La familia Peregrín había sido prestigiosa en su momento, pero ahora su nombre era casi como un vestigio. Sin embargo, todavía tenían el descaro de manipular los impuestos imperiales, y eso, a ojos del emperador, era poco menos que un robo a la nación. La sentencia sería inevitable. Dante, hasta entonces en silencio, sonrió apenas antes de responder. Bueno, incluso para mí es difícil predecirla. ¿Todavía no comprendes a la mujer con la que te casaste? Justamente por eso la encuentro tan fascinante, y fue la razón por la que me enamoré de ella. El emperador chasqueó la lengua, como si Dante le pareciera una serpiente que disfrutaba del veneno que destilaba. Por supuesto, él no era uno de esos nobles aburridos que solo vivía de chismes, y ese muchachito no le iba a hacer creer que su matrimonio era una simple historia de amor apasionado. No. Aún así, Dante sonrió con una tranquilidad insolente. Sí, definitivamente era una serpiente. El emperador se reclinó en el trono. Ya habían pasado 10 años desde que el antiguo duque Heisenberg había enviado a Dante a la guerra contra los bárbaros con la intención de deshacerse de su hijo ilegítimo. Pero el tiro le salió por la culata, ya que 8 años después, el joven regresó como un héroe de guerra cubierto de gloria y con cientos de cabezas bárbaras en su haber. Entonces, en lugar de volver a ser el marginado de su familia, blandió su espada contra los suyos, y uno a uno sus hermanastros cayeron en sus intrigas y conspiraciones hasta que no quedó ninguno que pudiera disputarle el título. En solo 6 meses, Dante Heisenberg se convirtió en duque. Incluso había contado con el apoyo secreto del emperador, quien no podía permitir que el ducado cayera en manos incompetentes.
¿Ya has pensado en divorciarte? Dante solo arqueó una ceja como si el comentario no le afectara. El emperador entonces bajó la voz y lo miró con aire conspirador. Han llegado ciertos rumores de que no estás funcionando bien en ciertos lugares importantes. El ceño de Dante se frunció ante esas palabras. ¿De dónde salen esos absurdos rumores? ¿De dónde más? Del mismo lugar de donde salió que eras un libertino. Bufó el emperador y Dante chasqueó la lengua como si de pronto lo entendiera. El emperador se aclaró la garganta antes de continuar con un tono mucho más serio. Dante, mi hijo es un buen muchacho, pero no es el tipo de hombre que un imperio necesita. Si tú te convirtieras en el esposo de mi hija... Con el debido respeto, Su Majestad, pero voy a fingir que no escuché eso. El emperador apretó la jeta, molesto, pero sabía que no podía empujarlo más. Fue entonces que un sirviente entró anunciando que habían recibido una carta anónima que decía que el grupo al que la marquesa Peregrín le pedía dinero estaba relacionado con la Liga del Amanecer. El aire de la noche se sintió fresco a diferencia del aire pesado del lugar donde Lucas permanecía prisionero. Ariana aspiró hondo disfrutando de la sensación hasta que la puerta del carruaje se abrió de golpe. Sí, era Dante que la estaba esperando. Parece que mi mariposa ha estado muy ocupada. Ariana se sobresaltó. Su Alteza. No deberías usar ese título ahora que estamos casados, como tampoco deberías ir a ver a tu ex prometido. Uy, la habían pillado. Y Ariana suspiró. Solo quería burlarme de él y ver su cara cuando supiera que la familia de la que estaba tan orgulloso ha sido señalada como deudora. Así que la carta anónima fue cosa tuya. Ariana guardó silencio. Dante la miró con esa media sonrisa que nunca permitía adivinar si estaba complacido o furioso. Eso fue solo casualidad, pero en realidad no sabía que la casa de empeños Froken y la Liga del Amanecer estaban vinculados, explicó ella sin darle demasiados detalles. Él permaneció en silencio escuchándola. Es extraño, murmuró inclinándose lentamente hacia ella. El aroma de Dante la envolvió acelerando aún más su ritmo cardíaco. Mi esposa huele al aroma de un mentiroso, dijo él con una sonrisa ladeada y por un segundo, Ariana se perdió en esa sonrisa hasta que Dante rió suavemente. Hay momentos en los que eres demasiado adorable. Ella lo miró sorprendida. ¿Adorable? Nadie había usado esa palabra para describirla desde que tenía 7 años. Por cierto, prepárate. Tenemos que ir al palacio. ¿Ah? El emperador quiere verte, informó Dante dejando a Ariana desconcertada. ¿Por qué el emperador querría verla? Bueno, la respuesta fue simple. El emperador quería agradecerle por ayudarlos a extirpar un gran tumor del imperio. No puedo dejar tal mérito sin recompensa. Dime, Lady Heisenberg, ¿hay algo que desees de mí? Ariana se tomó un momento antes de responder. Ciertamente era un regalo inesperado, pero su decisión ya estaba tomada. Entonces seré audaz y haré un pedido, Su Majestad, dijo con firmeza y el emperador alzó una ceja intrigado. Sería un honor incomparable si me permitiera dar una presentación en el Festival de la Fundación Nacional. Quisiera interpretar mis propias composiciones ante el imperio. El emperador la observó por un largo instante antes de que una sonrisa lenta cruzara su rostro. Hablas como la nieta del gran maestro Eduardo. Siempre he admirado su música, dijo el monarca, pero pasaron unos instantes en los que no hubo respuesta. Tal vez había sido una petición demasiado atrevida, puesto que nunca antes en la historia del imperio se había permitido que una mujer se presentara en solitario durante la celebración de la fundación. Ariana estaba a punto de cambiar de táctica cuando escuchó unos aplausos inesperados, y al girar la cabeza vio a Dante aplaudiendo despacio. Felicitaciones, Su Majestad. Usted es 500 millones de cárdinas más rico ahora. Esa fue la suma que estuve dispuesto a pagar por una de las composiciones de mi esposa. Ariana lo miró con la boca ligeramente abierta. ¿En serio estaba contando esa historia allí frente al emperador? Mientras ella seguía muda por la sorpresa, Dante continuó con absoluta naturalidad, diciendo en voz alta algo que ella siempre había pensado, que el arte y la cultura podían mover las almas de las personas, transformar costumbres y marcar una era. Y sí, a diferencia de los objetos que pierden valor al ser vendidos, la música es algo intangible. Su Majestad, cada año invierte sumas enormes en el Festival de la Fundación y aún así los de Ende nos miran con desdén y dicen que lo nuestro carece de verdadero arte. ¿Recuerda cómo era la época en la que Eduardo López aún vivía? Incluso la familia real de otros países rogaba por
interpretar sus composiciones y ahora tiene aquí a su nieta, dijo Dante con calma. El emperador giró hacia Ariana. Sus ojos se agrandaron poco a poco hasta que tomó una decisión. Señora Heisenberg, si te permito actuar en el escenario del festival, ¿serás capaz de callar las bocas de los Dende? Ariana sostuvo su mirada y respiró hondo antes de decir: elevaré el prestigio del imperio aunque tenga que sacrificar mi alma para lograrlo, Su Alteza. El emperador soltó una carcajada totalmente satisfecho con su espíritu. Estaba decidido. Ariana se presentaría en la última actuación del festival, y los ojos de Ariana se abrieron con asombro, porque la última presentación siempre estaba reservada para los artistas más grandes del imperio. Pero eso no había sido todo. Quien había logrado en romper el prejuicio del emperador y convertirla en la heredera legítima de un legado musical había sido Dante. Sin su ayuda no habría sido posible. Dante, por otro lado, que captó su mirada, sonrió. Sus ojos rojos brillaron con una chispa traviesa. Mi señora, guarda esa mirada apasionada para cuando estemos a solas, susurró todo picarón, y Ariana solo pudo mirarlo enmudecida con las mejillas ardiendo. En otro lugar, Edward estaba al borde de la locura. Una hermana lo había traicionado y la otra había roto el compromiso que podría haber salvado a su familia, y para colmo, había perdido una fortuna en las cartas. No entendía cómo había terminado derrumbándose sobre su cabeza, como si el universo entero conspirara en su contra. Y no, lo que necesitaba en esos momentos ya no era solo un patrocinador, era un milagro. Y ese milagro llegó esa misma noche envuelto en un traje impecable con una sonrisa serena y la promesa de invertir en sus composiciones. El hombre que se presentó como Leonard, con gesto cortés, le extendió la mano y le dijo que siempre había admirado su trabajo y el de su difunto abuelo. Después de tantas desgracias, me resulta lamentable verlo caer, comentó con voz suave, casi compasiva. Pagaré toda su deuda con el Banco Imperial, anunció de pronto, y Edward se quedó en silencio, atónito. Por supuesto, dado que se trata de una suma considerable, el interés será algo elevado, añadió Leonard esbozando una sonrisa que no terminaba de inspirar confianza. ¿Qué le parece subir al escenario en el próximo día de la Fundación Nacional, Conde López? Preguntó entonces, desviando cualquier sombra de duda que pudiera asomar en el rostro de Edward. Algo se encendió dentro de él. Era la chispa de una esperanza que creía extinguida. La oportunidad que había estado esperando por fin se presentaba ante él. Su reivindicación, la prueba de que su arte era superior y la ocasión perfecta para vengarse de Ariana, que le había arrebatado su orquesta y su partitura. Gracias por su apoyo. Por supuesto que voy a aceptar su inversión con gratitud, respondió Edward sin darse cuenta de que había entrado en la boca del lobo. Faltaban apenas 2 meses para el Día Nacional de la Fundación. Ariana tenía que dedicar cada instante de ese tiempo para crear una obra maestra. Aquel día no solo sería el escenario donde su orquesta se consagraría, sino también el lugar donde Edward caería públicamente en desgracia. Sin embargo, gracias a ese plan, Ariana no había hecho más que componer y apenas había picoteado un poco de comida, más concentrada en su nueva creación, y es que Ariana sentía que le faltaba algo. Su intención era sacudir el corazón de quienes lo escuchara, algo que sea imposible de ignorar, y mientras pensaba en ello, su mirada se desvió hacia la ventana y sus ojos se abrieron de par en par. Una fila de carruajes se deslizaba hacia el palacio ducal. Todos en la capital ya sabían que Dante había comprado vestidos y joyas costosas para su esposa, y Ariana pensó que sería más de eso hasta que un sirviente entró para informarle que los comerciantes de instrumentos musicales habían llegado y habían sido colocados en el salón de música. Para cuando Ariana cruzó el umbral, se quedó inmóvil. La suave luz caía sobre un piano de marfil, un violín de madera lustrosa, un violonchelo de curvas elegantes, pero lo que más la dejó sin aliento fue la joya que ocupaba todo el centro del salón, un arpa brillante como si hubiera sido tallada en cristal. Como poseída, Ariana acarició las cuerdas del arpa y un sonido puro y cristalino llenó la sala. Estaba tan conmovida. Después de que su abuelo muriera y la fortuna familiar comenzó a decaer, lo primero que su padre vendió fue el arpa. Desde entonces no había vuelto a tocar uno. ¿Sabes tocar el arpa? Ariana se sobresaltó. Dante estaba apoyado en la pared observándola. Su cabello negro tan oscuro que ni el atardecer podía teñirlo caía desordenado sobre su frente. No es que sea experta, pero mi abuelo me enseñó. Dante la observó por un largo silencio antes de volver a romperlo. Un talento fascinante.
Dime, ¿hay algo más que puedas hacer? Quizás puedes cantar. El corazón de Ariana dio un vuelco mientras un recuerdo lejano emergió en su mente. Tu voz es realmente hermosa. Por supuesto, es la nieta de Eduardo López. Es natural que tengas grandes habilidades musicales. Tengo muchas ganas de ver la actuación de hoy. Ariana no había cantado en mucho tiempo. Una resistencia punzante le recorrió la garganta, pero no era algo imposible de cumplir. Para lo que Dante había gastado en instrumentos, aquello era un precio bajo. No obstante, cuando separó sus labios, cientos de arias desfilaron en su mente. Podía tararear, podía cantar con letra y todo. Y aún así, cuando trató de emitir el primer sonido, algo se atascó en su garganta. El ardor se convirtió en fuego, jadeó y se llevó la mano al cuello. Ariana. La voz de Dante sonó lejana. Sintió como él la tomaba de los hombros, su rostro borroso frente al suyo. Solo entonces, Ariana notó que su cuerpo se sacudía. Ella negó con la cabeza mordiéndose el labio. Yo puedo hacerlo. No lo hagas. Dijo Dante con firmeza. Nadie puede obligarte a hacer algo que no quieres. Esas palabras le resultaron extrañas. Toda su vida había escuchado lo contrario. Haz lo que debes hacer por tu familia, por tu negocio. Yo no es que odie cantar, susurró después de un largo silencio. Creo que solía gustarme. Lo sé. Respondió Dante sin apartar la mirada, pero ¿cómo podía saberlo? ¿Cómo podía conocer algo de su pasado? ¿Quieres contarme? Ariana dudó, pero finalmente no pudo callar más. Cuando tenía 15 años, debía cantar en mi baile de debut. El recuerdo le salió torpe, pero Dante no la interrumpió. El escenario de aquel día había sido un desastre. Desde la primera nota supo que algo estaba mal. El tono era demasiado alto, los ritmos no coincidían, como si alguien hubiera querido sabotearla. La gente la miraba esperando y entonces su garganta comenzó a arder. Tenía una leve alergia a las ostras y de repente los síntomas se desataron. Su piel se hinchó y enrojeció, sus manos rascaron su cuello mientras se ahogaba. Y cuando menos lo esperó, Ariana se derrumbó en el escenario. Dijeron que había sobrevivido de puro milagro, pero Edward solo la acusó de haber arruinado el nombre de la familia López. Desde entonces, la pesadilla se repitió noche tras noche. Instrumentos desincronizados, risas burlonas, su cuerpo hinchado. Y nunca más volvió a cantar. Mucho después, supo que había sido Elena quien estuvo detrás de todo. Cuanto más oigo sobre tu familia, más pienso que solo existen para robar aire. Esa era una manera muy ingeniosa de decirlo, pero verlo enojarse por ella hizo que una extraña calidez le recorriera el pecho, y al mismo tiempo la hizo sentirse un poco tonta. Sé que son cosas que ya ocurrieron hace mucho tiempo, pero le aseguro que de ahora en adelante ya no me voy a quejar. Conmigo no funciona eso de fingir ser fuerte, Ariana. Dijo entonces él, interrumpiéndole y envolviéndole en un abrazo. Ariana, que había estado haciendo hasta lo imposible para no llorar, cerró los ojos y se dejó abrazar. El calor de Dante la sostuvo hasta que el temblor de su cuerpo se dio poco a poco. Entonces escuchó su voz grave y baja. No voy a pedirte que cantes si no quieres, así que deja de llorar. Ella suspiró, y después de una breve vacilación, elevó su rostro. Nadie los miraba, no había necesidad de fingir ser una pareja feliz, pero el beso que siguió fue largo, profundo, y Ariana no sintió incomodidad alguna. En ese instante, solo podía dejarse llevar por el calor que la envolvía. La noche estaba en silencio, pero pese a eso, Ariana cambió de posición una y otra vez intentando cerrar los ojos, pero su mente no se aquietaba. Sus labios aún parecían arder con el recuerdo de lo ocurrido. Deja de pensar en eso. Para él esto no debe ser un gran problema, pensó. Y quizás por eso él era tan bueno en eso, se dijo. Pero luego frunció el ceño al recordar otra cosita. Se suponía que Dante Heigenberg era impotente, y sin embargo, ¿cómo podía un hombre con ese supuesto defecto reaccionar de esa manera? Ariana se mordió el labio, abrumada por el recuerdo de la presión que había sentido, pero se reprendió mentalmente y se obligó a dormir. No obstante, poco a poco, el sonido de su mente se mezcló con el de agua corriendo, hasta que abrió los ojos y vio a su yo más joven otra vez en el bosque corriendo. El bosque estaba impregnado de un olor metálico. Era una pesadilla, pero algo era distinto esta vez. Ven aquí, señorita. No huyas. Una voz extraña la llamó y ella se giró. Lo que vio la hizo estremecerse hasta el alma. Una figura con una máscara blanca buscando algo en la distancia. Ariana retrocedió conteniendo un grito, pero tropezó y cayó al agua helada. El sueño tomó un giro imposible. Su cuerpo joven se hundía más y más, incapaz de salir a flote. Luchó desesperada, preguntándose si se despertaría si dejaba de respirar. Entonces una voz cercana rompió la opresión del agua. ¡Despierta! Ariana miró hacia arriba. Alguien intentaba sacarla. Un niño de cabello negro y rostro pálido. Y entonces Ariana jadeó y abrió los ojos. Empapada
empapada en sudor. El bosque, otra vez el mismo sueño, 2 veces la misma pesadilla. Tenía la sensación de que no era algo al azar, sino que estaba relacionado con el recuerdo que Dante quería que recuperara. Levantándose de la cama, Ariana caminó hasta la terraza y respiró el aire gélido de la noche. La imagen del bosque no la abandonaba. Era aterrador, pero también vívido, como esas historias de fantasmas que los niños recordaban mucho más que los cuentos de hadas. Y de repente se detuvo en seco. Quizás había encontrado su inspiración, la clase de música que permaneciera en la memoria de la gente, aquella que resonara en sus corazones incluso después de terminar. Al igual que las pesadillas, tal vez un oscuro y mágico bosque nocturno quedaría en los recuerdos de quien lo oyera. Un rumor creció rápidamente. El conde planeaba entregar como recuerdo las notas que el gran músico Eduardo López había escrito en vida. El plan de Edward era crear expectación antes de anunciar un gran concierto conmemorativo, aunque lo disfrazó como un gesto de homenaje. Y cuando el banquete finalmente se inauguró, Alena, espléndida en su vestido, recibió a cada invitado con una sonrisa perfecta. Eso incluyó a Ariana, por supuesto, a quien abrazó efusivamente como si fueran una familia feliz y perfecta. La gente murmuraba al ver la escena. Algunos preguntaban si finalmente se habían reconciliado y otros solo atinaron a decir que si la duquesa no había desmentido a Alena era porque sin duda ya habían resuelto sus asperezas. Alena reprimió una carcajada. Gracias al apoyo de Ariana había logrado que Lucas perdiera su título y Alena estaba lista para regresar a la sociedad como una vencedora. ¿Dónde está el duque?, preguntó mirando alrededor con aparente inocencia. ¿No viniste con él? El comentario agitó el ambiente. Era sabido que Ariana había estado ausente de la residencia ducal durante semanas. Si realmente estaban en su luna de miel, ¿no debería haber venido acompañada? Oh, qué lástima. Si siguen separados desde tan temprano, el duque debe de sentirse solo. Además, hoy es tu primera aparición oficial como duquesa, ¿no es así? Ariana sonrió de una manera tan radiante que a Alena se le heló la sangre. ¿Una aparición oficial, dices? Esto no es más que una visita a casa de mis padres. Por cierto, esa tiara hace tiempo que no la veía. Es mía, ¿verdad? Alena titubeó apenas por un instante. Había usado tanto esa joya que había olvidado a quién le pertenecía en realidad. Me alegra que la uses bien, Alena. Después de todo, siempre compartimos gustos. La sonrisa de Ariana se volvió más dulce. Siempre te ha gustado heredar cosas que fueron mías, incluso los hombres. Alena apretó los dientes, pero antes de poder decir algo más, la voz de Edward los interrumpió. Ha pasado tiempo. Como pensé que estabas ocupada, no te envié una invitación. Y como cabeza de familia López, he decidido lo que es mejor con las pertenencias del abuelo. Ariana soltó una breve risa. Entonces dame un recuerdo también. Después de todo, soy una invitada. Edward, apretando la mandíbula, ordenó al sirviente que le entregara algo. Ariana recibió un pequeño bloc de notas azul gastado por el tiempo. Al abrirlo, sus ojos verdes se humedecieron de golpe. Esta soy yo, susurró acariciando el dibujo. Los presentes se miraron atónitos. Algunos murmuraron con lástima y pronto, uno a uno, comenzaron a devolver sus propios recuerdos. Si hubiera sabido que era tan importante para usted, jamás lo habría aceptado, dijo alguien con tono de disculpa. Otros la imitaron, mientras Edward enrojecía de rabia, pero sabiendo que no podía arremeter contra Ariana allí, le pidió que hablaran en privado. Y una vez que estuvieron lejos de los ojos curiosos, Edward finalmente descargó su ira. La expresión de Ariana también cambió por completo. La dulce duquesa de antes había desaparecido. Ahora su mirada ardía de furia. ¿Qué clase de cabeza de familia reparte las reliquias de su abuelo como si fueran propaganda? Y no solo eso, sino que también ocultaste el tercer volumen de la mariposa fantasmagórica. ¿Dónde están las partiduras? Los ojos de Edward se ampliaron con interés. ¿Partiduras? ¿De qué partiduras hablaba? De las obras inéditas del abuelo. ¿De qué más? Claramente había tocado un punto sensible, pensó Edward, sintiendo un retorcido placer. Tener algo con lo que sacudir las emociones de Ariana era una ventaja. Pero, por otro lado, la obra inédita de su abuelo también era desconocida para él. Pero si lo que Ariana le estaba diciendo era cierto, sin duda valdría una fortuna. Sus ojos se oscurecieron, y Ariana, al ver ese brillo codicioso, reprimió la sonrisa que amenazaba con escaparse de sus labios. Sí, esa era la misma mirada que Edward ponía cada vez que le robaba una composición, y Ariana lo conocía tan bien que sabía que tarde o temprano esa codicia sería su perdición. Y mientras Edward se quedaba en silencio, perdido en sus pensamientos, Ariana se adelantó. «Quítate de mi camino. Voy a buscarla yo misma. No me iré sin ella. Voy a revisar la caja fuerte y también el compartimiento secreto que hay dentro». ¿Un compartimento secreto?
Esta era la primera vez que Edward oía algo así, pero no era imposible. Muchas familias nobles ocultaban sus verdaderos tesoros en un doble fondo de sus cajas fuertes. Ariana se dirigió hacia la salida, pero Edward la detuvo de un tirón. Fue entonces que la puerta se abrió de golpe y Edward tragó saliva. Dante estaba allí y cuando vio que los ojos de Ariana estaban enrojecidos, su expresión se oscureció como una tormenta. ¿La hiciste llorar? Edward quiso refutar, pero no pudo, ya que Dante de un solo movimiento lo levantó del suelo por el cuello. De ahora en adelante te sugiero que seas cuidadoso con lo que dices o haces. Puede que mi esposa sea lo suficientemente generosa, pero te aseguro que yo no lo soy. Edward forcejeó, el aire escapando de sus pulmones hasta que Dante lo dejó caer al suelo solo cuando sus ojos se pusieron rojos por falta de aire. Poco después, fue Ariana quien rompió el tenso silencio y los ojos de Dante se suavizaron de inmediato, como si toda la ira se hubiera disipado. Las damas alrededor que notaron el intercambio comenzaron a murmurar detrás de sus abanicos, y así la escena dulzona derrumbó todos los rumores sobre su supuesto matrimonio frío. Para cuando llegaron al ducado Heisenberg, la situación no fue diferente cuando los criados vieron cómo los duques subían juntos a su habitación compartida. ¿Sería posible que esa noche lo hicieran como conejos? Ariana miró de reojo a Dante, que se había sentado en el mismo sillón de siempre como ya era costumbre. De nada servía que ella le dijera que su presencia la distraía. Él siempre encontraría una excusa provocadora para quedarse. Así que, resignada, respiró hondo y se concentró en las partituras que había reescrito una y otra vez. El aria estaba casi terminada, pero había un pasaje que seguía sin convencerla. El momento en que la joven protagonista se dejaba llevar por la alegría del festival. Aquella emoción debía sentirse pura, vibrante, casi dolorosa. Dante, que la observaba, se levantó y se acercó a su lado. ¿Es esta la parte que te cuesta? Sí, es un sentimiento difícil de expresar, admitió ella en voz baja. Me gustaría transmitir la alegría intensa que se conecta con la tristeza. Dante sonrió con un brillo extraño en los ojos. Así que lo que buscas es algo tan agradable que casi hace llorar. ¿Quieres que te enseñe? Sus palabras la dejaron sin aliento. Con suavidad, Dante le tomó el mentón. Si eso puede ayudarte con tu obra, haré mi mejor esfuerzo. Ella se mordió el labio inferior, sintiendo que el corazón se le aceleraba, pero sin dejar que eso le hiciera perder el coraje. De pronto ella misma se encontró diciendo: entonces, enséñame, muéstrame cómo se siente. Dante inhaló hondo y ella sintió el movimiento de su pecho tan cerca del suyo que el aire entre ambos pareció calentarse. La tensión creció hasta que se encontraron en un beso que selló el momento. Ariana había arruinado lo que debía ser una noche perfecta para Edward, cuya humillación aún ardía en su pecho. Sin embargo, se dijo que su éxito estaría garantizado cuando revelara la tercera parte de la composición de su abuelo. Leonard, sin embargo, chasqueó la lengua y sonrió con sorna. Edward lo miró desconcertado. Había declarado que liberaría el arma secreta que había guardado durante años, reservándola para la mejor oportunidad, y ahora lo veía decepcionado. Bueno, es una lástima. Yo esperaba tu creación única. Lo siento, Conde, pero si vas a presentar la tercera parte de la mariposa fantasmagórica en la fundación, tendré que retirar mi apoyo. La boca de Edward se abrió y cerró como un pez fuera del agua. Yo decidí apoyarte a ti, Conde, no a un fantasma que ya ha vuelto al polvo. Entonces, por favor, devuelve el dinero que te presté antes de la fecha del vencimiento. Edward, que sintió la desesperación mientras lo veía marchar, se lo detuvo. Ya había gastado hasta el último centavo de aquel préstamo y ahora le pedían devolverlo. Era ridículo. Y sin embargo, aún le quedaba una opción. Las partituras inéditas que Ariana mencionó, aquellas que estaban ocultas en la bóveda secreta. Y horas después, tras amenazar a Wilhelm con la muerte, el anciano cerró los ojos resignado y abrió la caja fuerte. Con un leve chasquido, las paredes se movieron, revelando un compartimiento oculto. Edward empujó al mayordomo y miró hacia el interior con ojos ávidos. Solo había unos pocos paquetes de papel, pero el corazón de Edward latió con fuerza. Las partituras realmente eran reales, la última obra de su abuelo, tal vez incluso más valiosa que la mariposa fantasmagórica, y una chispa de confianza ardió en su pecho. Mientras tanto, Dante soltó una breve carcajada amarga mientras recordaba cómo Ariana lo había mirado con aquellos ojos limpios sin una pizca de vergüenza, como si realmente quisiera aprender. Una mirada que parecía decirle que no se detendría hasta conocer la respuesta. Sí, él había sido quien la había provocado primero, pero ella no debía haber respondido así, sin miedo. Oh, si tan solo supiera la clase de pensamientos que tenía cada vez que la veía en ese piano de marfil, ¿no?
No, si lo supiera jamás se habría atrevido a desafiarlo. ¿Qué me vas a enseñar tú a mí? Dante sonrió para sí mismo, una sonrisa amarga. El maestro sin control, derribado por su pupila inocente. Sin embargo, sus pensamientos se vieron interrumpidos por Riot, que traía su nuevo reporte con respecto a Edward López. Asimismo, también le informó que esa mañana Lord Roderick había capturado a un miembro de la Orden del Amanecer y que éste había dicho algo extraño. Insistió en que no estaba en el bosque de Farge ese día, que no había sido él el asesino y que la duquesa no tenía razones para guardarle rencor. El ceño de Dante se endureció, porque el bosque de Farge era el mismo lugar donde hacía 10 años había rescatado a una niña moribunda, y también el mismo día en que Eduardo y Cecilia López murieron en un accidente de carruaje. Sin embargo, Riot había mencionado la palabra asesinato. Dante guardó silencio mientras una hipótesis se formaba en su mente. 10 años atrás, aquel fatídico día, los miembros de la Orden del Amanecer habían recibido un contrato de asesinato que los llevó al bosque de Farge, y si esa hipótesis era correcta, la conclusión era inevitable. Ese día, el abuelo materno y la madre de Ariana no murieron en un accidente de carruaje. Alguien los mandó a matar. Riot tragó saliva antes de atreverse a preguntar si debía decírselo a Ariana, pero Dante negó. Mantén todo en silencio por ahora. Él se levantó y añadió entonces. Y mantén las manos fuera de ese hombre. Yo mismo lo voy a interrogar. Concluyó. La primavera llegó junto con una procesión de carruajes interminable. Invitados del reino de Ende y de Esti habían llegado. Incluso el príncipe de Ende estaba allí. Y ese año también había llegado la delegación de Calca, un reino aislado en medio del desierto, conocidos por tener serpientes como mascotas o beber de los cráneos de los bárbaros que derrotaron. De cualquier modo, los preparativos estaban en su punto máximo y el ambiente era de júbilo y expectativa. Mucho más cuando los duques de Heigenberg llegaron. Las miradas se cruzaron, esperando quién sería el primero en acercarse. Sin embargo, un hombre de cabello plateado y piel bronceada se adelantó sin titubear y lo saludó con cortesía. Tomen, es bueno verte aquí, respondió Dante con calma, mirándolo de frente. Luego se giró hacia Ariana y la presentó como su esposa, la duquesa Heigenberg. Ari inclinó ligeramente el dobladillo de su vestido en un gesto de cortesía, pero no pudo terminar su frase ya que Tommen se arrodilló ante ella en un gesto tan solemne que parecía más una declaración de lealtad que un simple saludo. ¿Me permitiría el honor de ofrecerle el juramento del desierto, mi señora? Dijo el extranjero, pero Dante tiró de Ariana detrás de él, interponiéndose entre ella y Tommen. Su voz resonó grave, cargada de molestia. Levántate antes de que te patee la cara, general. Pero Tommen inclinó la cabeza sin perder la compostura. Oh, me disculpo si la asusté. Si no fuera por su excelencia, jamás habría recuperado mi hogar de los bárbaros. Entre los Calca, juramos lealtad al ser más hermoso que nuestros ojos hayan visto. Y la duquesa es mi benefactor y me sentiría honrado de ofrecerle mi juramento. Dante lo fulminó con la mirada, como si lo considerara un problema desagradable del que deshacerse. Ariana, incómoda por la tensión, miró de uno a otro. La sala estaba expectante. Si esto quedaba así, no faltarían los chismes sobre el duque de Heigenberg tratando con desprecio a los enviados extranjeros. Así que Ariana dio un paso al frente y sonrió con cortesía, dirigiéndose a Tommen aún arrodillado. He escuchado que Calca es un país fascinante. Se dice que su pueblo es temido por su poder militar y su carácter beligerante, pero que son los más honorables y respetuosos, siempre que nadie cruce la línea. Ariana sonrió de manera dulce antes de agregar con sutileza: por ejemplo, aquellos que codician lo que no les pertenece. Tommen soltó una carcajada grave, claramente complacido. Su expresión feroz se suavizó apenas. Tiene razón. Los Calca recompensamos la cortesía con lealtad, así que si alguna vez va a Calca... Pero Tommen fue abruptamente interrumpido por Dante, quien juró que eso no sucedería ni aunque se muriera, ni aunque los chanchos volaran. Luego tomó a Ariana de la mano y se la llevó sin mirar atrás. Ariana, intentando seguir el paso de su esposo, le susurró en voz baja: ¿no crees que fuiste demasiado brusco? No importa, ese idiota solo lo hizo porque te considera muy hermosa. Ariana enmudeció, sorprendida por el comentario. Caminó unos pasos en silencio antes de preguntar con cautela: ¿Tú ¿de verdad lo crees? Dante la miró de reojo. Sus ojos rojos se abrieron apenas, como si la pregunta lo hubiera tomado desprevenido. Observó sus mejillas enrojecidas y su expresión titubeante y finalmente murmuró con voz baja: No hagas esa cara, Dios mío, me vas a volver loco. Luego la atrajo hacia su pecho, ocultándola de las miradas ajenas, pero sus palabras tenían el calor de una confesión íntima, y Ariana sintió cómo sus mejillas se encendían mientras los curiosos los miraban.
Tras ver a Dante marcharse junto a Riot, poco después un sonido de pasos resonó detrás de Ariana. Era Elena, adornada como si fuera de la realeza. Parece que la compañía comercial está funcionando muy bien, dijo Ariana, y Elena sonrió orgullosa mientras le hablaba sobre todas las ganancias considerables que obtendría con Adolf. Por cierto, escuché que su majestad el emperador te dio permiso para actuar en el escenario hoy, ¿es verdad? Elena rió suavemente. La última vez había tenido que inclinarse ante Ariana, pero las cosas habían cambiado. Ahora, gracias a sus apariciones sociales con Adolf, su reputación se había recuperado. Sí, espero que tú no te desgastes demasiado en el escenario. No importa cuánto lo intentes, querida, terminarás quedando en las sombras. Pero Ariana sonrió tranquila. ¿Por qué me hablas como si ya no tuviera nada bajo la manga, Elena? ¿Crees que ya revelé todas las pruebas? Elena se tensó ante las palabras de Ariana. Claramente pensaba que solo estaba faroleando. Aún tengo las pruebas en las que te tomaste medicación para quedar embarazada del hijo de Lucas. ¿Qué? La voz de Elena se alzó de forma aguda, atrayendo miradas curiosas de los presentes, por lo que se obligó a calmarse. Quiero decir, ¿por qué dirías esas cosas tan extrañas, hermana? Pensé que finalmente entendías mis verdaderos sentimientos. Sí, su actuación conmovió a algunos que murmuraban compasivamente, pero Ariana, sin perder la calma, le dirigió una sonrisa afilada. Pronto lo vas a entender tú misma. Nos vemos en el escenario, hermana, y no te preocupes, lo veré desde el mejor asiento. Elena la miró confundida, pero Ariana ya se giraba para marcharse, y un mal presentimiento se instaló en su pecho, pero Elena se obligó a sonreír, enfocándose en la actuación que la esperaba. Dante limpió la sangre de su abrigo con un gesto de disgusto. Después del interrogatorio, el jefe de la Orden del Amanecer había alcanzado a decir «el culpable es Fer», y aunque las últimas palabras se habían perdido, Dante pudo adivinarlas con facilidad. Fersen López, el yerno de la familia López y el padre biológico de Ariana. Sí, ya lo había sospechado. La investigación indicaba que una semana antes del supuesto accidente de carruaje en el que murió la familia López, su residencia había sido un caos. Se descubrió que Fersen tenía una aventura y había tenido una hija ilegítima. Eduardo López, furioso, lo había amenazado con un divorcio inmediato, y de haberse concretado, Fersen habría perdido todos los privilegios de nobleza, así que para evitarlo, debió tomar medidas desesperadas, asesinar a su suegro y a su esposa antes de que el divorcio se oficializara. Pero Dante sabía que había algo más detrás de todo eso. Sin embargo, en ese momento, su única prisa era encontrar a Ariana. El único problema era que la noticia de que la duquesa se había mudado para presenciar al Festival de Arte corrió rápidamente por el palacio, y los pasillos estaban especialmente concurridos. Fue entonces que entre el murmullo general pudo escuchar a la voz de Ariana que se alzaba como si acabara de estallar en una pequeña disputa. ¿Qué estaba ocurriendo? Bueno, en el centro de toda aquella conmoción estaba su pequeña esposa. La razón, todo había empezado por una pintura de la princesa Catherine, la cual había sido señalada como vulgar y obscena por unos viejos conservadores que en realidad eran unos aburridos estirados más feos que un puñete. Según ellos, la pintura de Catherine era una cosa explícita y dañina que podría dañar la reputación de la princesa e incluso ahuyentar a futuros pretendientes. Catherine apretó las uñas contra su palma hasta sentir dolor. Quería gritarles a esos viejos lesbianos que se callaran sin importarle perder su dignidad, pero entonces Ariana la dio ligeramente la cabeza. No es la princesa quien empaña la reputación del imperio, sino quienes se apresuran a escandalizarse sin siquiera intentar a comprender su obra. El conde Horacio la fulminó con la mirada. La simple idea de que una mujer hablara con tanta frialdad frente a él lo enfurecía. Una dama sin vergüenza alguna dibuja escenas de hombres y mujeres tocándose, y cuando se señala su error responde con descaro. Rugió rojo de ira. La identidad del arte imperial es pura, conservadora y digna, y ustedes dos están destruyéndola frente a delegados extranjeros. Pero si tan segura está de su juicio, excelencia, explíquenos, ¿qué mérito artístico tiene esta pintura que se me escapó? Por dentro, el conde pensaba que había acorralado a Ariana. La pintura no era más que una ilustración sencilla, y estaba seguro de que Ariana se enfocaría en los bonitos colores, nada más. Pero Ariana respondió con tranquilidad. Admito que no soy una gran experta en pintura, pero desde la luz de la luna hasta la iluminación general, toda la dirección de la luz guía la mirada hacia el beso. El otro lado
lado sumido en sombras está intencionalmente ignorado, como si todo lo ajeno a ese momento careciera de valor. Es un uso muy consciente de la perspectiva. ¿Qué opina usted, enviado del reino de Ende? El enviado, sorprendido de que se le interpelara directamente, asintió con entusiasmo, y asimismo lo siguieron otros invitados más. Al final, los cucufatos condes, tanto Horacio como Hamilton, se quedaron mudos. Había demasiados testigos. Si insistían en su argumento, quedarían como unos obstinados ignorantes. Ariana sonrió apenas mientras observaba las espaldas de ambos hombres perderse en la multitud. Y entonces escuchó una voz tímida. «Duquesa». Catherine dudó antes de acercarse. «Muchas gracias por defender mi obra». Su rostro estaba ligeramente sonrojado cuando desvió la mirada. Ariana parpadeó varias veces preguntándose por qué encontraba esa torpe gratitud un poco adorable. «No tiene por qué agradecérmelo, Su Alteza. Solo lo hice por piedad a aquellos que no comprenden el verdadero valor de su pintura». Después de eso, Ariana se marchó junto a Dante, seguida por la mirada de Catherine abrumada por un torbellino de emociones que ni siquiera podía nombrar. «¿Algún día podré decírtelo?», se preguntó la joven, quien en ese momento no había tenido el valor para revelarle a Ariana que esa pintura había sido una inspiración por la composición de Ariana sobre la posesión. Mientras tanto, no muy lejos de allí, el príncipe de Ende sonrió, lanzando una última mirada a las espaldas del duque y la duquesa Heisenberg que se alejaban. Sus ojos azules brillaron con interés mientras observaba directamente a Ariana. La voz del maestro de ceremonias resonó en la ópera presentando la composición de Edward López, llamada Amor Trascendental. La cortina se alzó revelando la escenografía y en el centro apareció Elena radiante como una rosa en pleno verano. Ariana más allá se llevó una copa a los labios para disimular su sonrisa. La voz de Elena llenó la sala. Sus tonos etéreos se entrelazaron con la orquesta creando una atmósfera hipnótica. El público murmuraba maravillado ante la extraña y fascinante melodía. Sí, era muy buena música. La melodía ardiente transportaba a un desierto lejano, donde el calor parecía envolverlo todo. Pero esa no era la última composición de su abuelo, ni mucho menos la obra original de Edward como todos creían. Ni siquiera era de Ariana, aunque ella misma había transcrito las notas en la partitura. El verdadero autor de esa canción era... Un estruendo sacudió la ópera. Tommen había saltado desde su palco con tal fuerza que hundió el piso en el que aterrizó, y antes de que el público pudiera reaccionar, el emisario tomó a Edward por el cuello rugiendo con una voz amplificada, totalmente indignado por haber insultado a su país al haber robado su himno nacional. La conmoción de antes fue trasladada a una habitación privada, donde el emperador tenía a Tommen y a Edward uno junto al otro. La expresión de rabia de Tommen lo decía todo. Quería despedazar al conde con la mirada, y el monarca suspiró. Apenas habían logrado abrir relaciones diplomáticas con Calca. Era una nación de guerreros formidables, conocida por su aislamiento y por su escaso contacto con el mundo exterior. Si no fuera por Dante, el imperio tampoco habría logrado estrechar lazos. Su alianza era vital. El cuarzo, la sal, la promesa de un apoyo militar hacían de Calca un aliado demasiado valioso para perder. ¿En qué carajos estaba pensando el conde López cuando decidió tomar el himno nacional de Calca y hacerlo pasar como una de sus composiciones? ¿Era así de estúpido? Pero eso no fue lo peor. El compendio de música no solo incluía las piezas rituales de Calca, sino que la letra de la partitura había sido alterada para insultar al primer rey de Calca. El texto evocaba inevitablemente el mito fundamental de Calca. En la versión oficial, el primer rey había derrotado a un monstruo con forma de toro en un laberinto para salvar a la princesa, y así fundar el reino. Pero en la versión maliciosa, era engañado y terminaba casándose con la criatura. Durante generaciones, esa historia se había usado para ridiculizar al pueblo de Calca, y el emperador levantó la vista a su expresión oscurecida, porque incluso si la coincidencia musical pudiera pasarse por alto, las letras eran inadmisibles. ¿Va a creerle a un bárbaro antes de que a su propia gente?, exclamó Edward desesperado, que parecía solo cavar más y más su propia tumba, porque la palabra bárbaro cayó como un cuchillo en la sala. Esa era la ofensa más grave para un calcaita. Tommen a su lado habló tan bajo que parecía un gruñido contenido. Su Majestad, solicito un duelo contra este hombre. He intentado resolver el robo de manera pacífica, pero he insultado el honor de mi nación una y otra vez. No puedo permitir que siga vivo. Edward palideció. No tenía posibilidades de sobrevivir. El emperador, por otro lado, se frotó las sienes porque, ¿cómo diablos
diablo se defiende lo indefendible? No se puede. Fue allí que la puerta se abrió y una voz clara y resonante rompió la tensión. Los ojos de todos se abrieron cuando se giraron hacia la puerta. Ariana Heijenberg entraba apresuradamente seguida de su esposo. Sus grandes ojos estaban llenos de lágrimas. Edward dirigió una mirada al emperador y luego a Ariana, con los ojos llenos de cautela. No sabía por qué Ariana había interrumpido de esa manera, pero sus intenciones parecían evidentes. Estaba tratando de arrastrarlo al infierno, pero la súplica que salió de su boca no fue lo que Edward esperaba. Por favor, perdone la vida de mi hermano. ¿Qué? Todos parpadearon desconcertados. Aún así, Ariana insistió. No es su culpa, su majestad. Le ruego que al menos escuche lo que él tiene que confesar. El emperador dejó escapar un suspiro. Rechazar una súplica de la duquesa resultaba difícil, más aún cuando el duque la observaba con los ojos muy abiertos. Entonces Ariana se acercó a Edward y le susurró. No tenemos otra opción, admítelo. Es la única forma de salvar tu cuello. Edward se quedó helado. Ariana, la mujer que le había arrebatado la orquesta y lo había traicionado, ahora le ofrecía una cuerda, pero ¿era realmente un salvavidas o una trampa? La música que interpretaste hoy no la compusiste tú, hermano. Los ojos de Edward se abrieron lentamente al notar la sonrisa que apareció en los labios de Ariana. Admítelo, tú no eres el compositor original. Si confiesas que no fuiste tú, al menos podrás librarte de los cargos más graves. Su voz era suave, hipnótica, como el canto de una sirena que atrae a los marinos al naufragio. Confiesa que robaste la música, que nunca fue tuya. Ariana sonrió con frialdad antes de susurrar. Tal como siempre me robaste a mí, Edward. El conde, que hasta entonces la había mirado sin entenderlo, comprendió todo. Ariana lo había acorralado. Sus labios temblorosos se abrieron para negar la verdad, pero sus ojos se cruzaron con los de ese bárbaro llamado Tommen, que reía como si disfrutara del espectáculo, y el corazón de Edward dio un vuelco, pues si lo negaba ahora, Tommen lo desafiaría a duelo y lo degollaría sin duda, como un pollo. Por otro lado, la cuerda que Ariana le ofrecía era su única salida, y tras debatirse en silencio, Edward finalmente admitió ante todos. Esa composición no es mía. Tomé la partidura de otro y mentí fingiendo que era mía. El emperador y el marqués Román se miraron atónitos. Ariana sonrió suavemente. Tengo testigos, Su Alteza. Luego se giró hacia su hermano y le habló con dulzura. No te preocupes, hermano. Yo me voy a encargar de todo. Y vaya que lo hizo. Todos los ex miembros de la Orquesta López fueron llamados a declarar, y el escándalo fue inevitable una vez que se hizo público. Edward López nunca había creado una sola composición propia. Edward miró a Ariana con ojos enrojecidos, pero ella solo sonrió de oreja a oreja. Ahora todos saben que mi hermano no es más que un ladrón desvergonzado. Edward la fulminó con la mirada jadeando. ¿Crees que vas a salirte con la tuya? Gracias a ti el honor de la familia López está por los suelos. ¿Vas a quedarte satisfecha viendo caer a la familia, maldita bruja? Ay, debería ser tú quien hable de honor. No fui yo quien cayó al suelo, fuiste tú, hermano. Tú mismo pisoteaste el orgullo, la dignidad y el honor que tanto enaltecías. No fui yo, Edward. Fuiste tú. Edward se revolvió en la silla, pero Ariana le dio la espalda y salió de la sala sin un atisbo de remordimiento mientras los gritos de Edward resonaban en la sala. Después de que el rumor sobre Edward López, que había plagiado todas sus composiciones, recorriera el festival de principio a fin, el evento retomó su curso con la última y más esperada presentación, la de Ariana Heijenberg. El silencio cayó sobre la sala justo antes de que el solemne sonido del órgano llenara el aire. Una niña con capa apareció lentamente en el escenario, que había sido transformado en un inquietante bosque oscuro. Cada nota del órgano vibraba en el pecho de los espectadores. Todos contenían el aliento, esperando que algo sucediera y rompiera aquella expectante quietud. Entonces apareció un hombre enmascarado. La niña en el escenario huyó mientras el piano y el órgano se unían para transmitir urgencia. Justo cuando la tensión alcanzaba su clímax, el arpa intervino y cambió el tono. Hadas aparecieron en escena, invitando a la niña a un banquete. La persecución se desvaneció en la lejanía mientras el escenario se llenaba de música brillante, dando vida a un mundo de fantasía. El área final estalló con una fuerza arrolladora. El público contenía el aliento cautivado hasta que el telón rojo cayó y terminó. El tiempo había pasado tan rápido que parecía imposible que la obra hubiera durado los 20 minutos reglamentarios. Un aplauso solitario dio paso a una ovación ensordecedora. Silbidos, vítores y el estruendo de palmas llenando el salón. Ariana salió al escenario y se inclinó con elegancia. Los nobles comenzaron a ponerse de pie uno por uno, hasta que todo el público la ovacionó de pie. La gente la llamaba por su nombre. Por primera vez, ella ya no era la esposa de alguien
alguien más, ni mucho menos la mujer de la Casa López. Ese era su lugar, su escenario. No detrás del telón, no entre las sombras. Ariana respiró hondo. Este momento era aún más memorable que ver a Edward maldiciendo en la sala de interrogatorios. Su corazón se hinchó como un globo rebosante de emoción, de pura alegría. Mostrarle su música sin esconderse detrás de otro nombre era dulcemente liberador, incluso tal vez más que la venganza. Sus ojos verdes que recorrían la multitud se detuvieron de golpe en Dante, cuyas miradas se encontraron. Y tal vez, después de que terminara de desahogar su ira por el pasado, quizás podía volver a darse la oportunidad de vivir su propia vida con él. Quizás su música había logrado tocar su corazón, y si era así, él estaría feliz. A estas alturas ya nadie en la capital ignoraba lo que había pasado durante la ceremonia de la fundación. Los periódicos se habían encargado de ello, y esa mañana un grupo de hombres corpulentos interrumpió la mansión López. Habían llegado para cobrar su deuda. Sir Leonard, el hombre que había confiado en su talento musical para prestarle una gran suma, lo había traicionado sin piedad, y a Edward no le quedó de otra que tragarse su orgullo y suplicar. Pero ¿quién podría creerle a un ladrón y a un mentiroso? Devuélveme el dinero mañana, incluyendo intereses. Son más de 480 millones de cárdinas. Si no pagas, encontraremos otra manera de cobrarnos. La amenaza era clara, y Edward tembló porque él no tenía dinero, ni honor, ni a quién acudir. Pero entonces una idea venenosa cruzó su mente. De hecho, todavía le quedaba algo de valor. Sí, su título de noble. Tal como Ariana lo predijo, Edward López había ofrecido su título de conde. Probablemente el tonto de Edward aún albergaba la esperanza de amasar una fortuna y restaurar su poder, sin darse cuenta de que esa ilusión no era más que un espejismo en medio del desierto. Ariana sostuvo en su mano el certificado del título de conde López. Ella planeaba usar la herencia que su abuelo le había dejado para comprar ese título. En su vida pasada, antes de morir, Edward había insistido en que lo usara para construir un cielo. Incluso en su lecho de muerte recordaba cómo él lo codició, estampando su sangre en el documento que lo legitimaba. Pero los planes de Edward se habían hundido en esta vida. Por supuesto, no fue lo único que se hundió. La Compañía de Comercio Marítimo del Este, los negocios de Adolf Smith, también lo habían hecho. Mientras tanto, Edward López, el conde caído en desgracia, reía alcoholizado solo en la mansión vacía gritando que le trajeran más alcohol. Pero nadie acudió. Ahora ya sin criados que lo sirvieran, la única que se acercó a él fue Elena, quien reprimió su ira y gritó: «¡Ay, por ahora vayamos a nuestra finca!». Sí, aunque el condado de López era pequeño y remoto, seguían siendo los señores de allí. Podían despedir a la gente de administración, aumentar los impuestos y sobrevivir hasta que el escándalo se apagara en la capital. Pero entonces Edward soltó la bomba. Ya no había finca, ni dinero, ni título. Lo había vendido todo para pagar su deuda. La expresión de Elena se congeló. Luego, entre gritos y lágrimas, exigió respuestas, pero se quedó enmudecida cuando la botella de vino se estrelló contra la pared. Todo esto es culpa de Ariana. Esa chica fue la semilla de mi desastre. Si tan solo nuestro padre también hubiera acabado con esa perra. Masculló Edward con voz venenosa. Elena lo miró sin comprender, justo cuando otra voz interrumpió desde el pasillo. Era Adolf. ¿Ah, sí? Adolf había sido el más perjudicado por el hundimiento de los barcos mercantes. Había sido expulsado de la casa de los barones Smith y había perdido la fortuna de su familia en la misma inversión. Y ahora Elena estaba allí entre dos muermazos que no ataban ni desataban. ¡Ay, qué ofertón! Pero esa no fue la cereza del pastel. Adolf había llegado allí con la esperanza de ser acogido por los López, ahora que lo había perdido todo. El caso fue que un rumor ya había comenzado a circular, que la duquesa de Heigenberg había tomado el título de la condesa de los López. Pero debía tratarse de un solo rumor, ¿verdad? Porque las mujeres del imperio no podían recibir títulos, ¿o sí? Elena y Edward estaban igual de conmocionados. Se dijo que el duque Heigenberg fue el primero en descubrir el talento de su esposa y se enamoró de ella al instante. Oh, el chisme se volvía aún más romántico a medida que se esparcía. Y sin duda, Ariana Heigenberg fue el tema más comentado de toda la nobleza. Su actuación en el día de la fundación había cautivado a la audiencia en un instante. Incluso corría el rumor de que el emperador mismo la había elogiado. Aquel genio que había aparecido como un cometa no solo era una mujer, sino también la protagonista de uno de los escándalos más candentes
potentes del imperio. Los nobles se miraban unos a otros compitiendo en silencio por ser el primero en acercarse a hablar con el duque y la duquesa, y entonces la armonía del banquete se rompió cuando un hombre andrajoso entró en el salón con paso tambaleante. Sí, era Edward. A secas. Escuché un rumor que la duquesa de Heigenberg tomó el título de la condesa López. Es un alivio saberlo. No podías dejar que el nombre de los López cayera en manos de cualquiera, ¿verdad, hermana? La familiaridad de su voz sonaba extraña e incómoda. Edward nunca le había hablado así en sus dos vidas. Ariana sonrió observando el retorcido intento de ternura en su expresión. Esto no es algo que debería decir el hombre que vendió su propio título, respondió ella con una calma cortante. Alguien me estafó. Si no pagaba de inmediato habría muerto. No tuve otra opción. Ariana soltó una risa amarga. Como era costumbre, Edward siempre encontraba a un culpable y al darse cuenta de que Ariana no parecía torcer su brazo, él la miró buscando algún atisbo de compasión. Lo lamento mucho, Ariana. ¿Puedes darme una oportunidad más? Somos familia. La sangre es un vínculo que no se rompe tan fácil, ¿verdad? Ariana giró lentamente la cabeza y miró a Lena, que se escondía detrás de Edward intentando sonreír como quien busca una rendija de perdón. Ariana entonces habló. He escuchado tu disculpa, hermano. Edward sintió que el alivio lo invadía, pero Ariana inclinó apenas la cabeza. Pero dime, ¿por qué lo dices ahora? ¿Acaso piensas que porque recuperé el título de López puedes recuperar tu lugar si me compensas? La sonrisa torpe de Alena se borró de golpe. Ariana sostuvo su mirada implacable. No seas ingenuo, Edward. Entiendo tu desesperación. Incluso puedo entender que quieras aferrarte a cualquier esperanza. Su voz sonó clara y cortante cuando remató. Pero tú ni Alena son López ahora. Y ustedes ya no son mi familia. El mundo de Edward y Alena se quebró en ese instante. Toda su certeza de que Ariana acabaría perdonándolos porque siempre había sido compasiva, siempre había tenido hambre de afecto, se desplomó, porque la mujer que estaba frente a ellos ya no era la Ariana que conocían. Esa Ariana había muerto y fueron ellos quienes la habían matado. Si el video te gustó, te agradeceríamos dos cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.